continuación vamos a desarrollar el estudio de capacidad de procesos para atributos. Recuerden, los atributos son los datos que se obtienen por conteo. Por ejemplo, número de efectos, de 20 productos o de 20 unidades que estoy revisando, cuántos de esas unidades o cuántos defectos hay en esas 20 unidades. También en el tema de trámites, ¿no? Es el número de trámites no atendidos a tiempo. O sea, yo el día de hoy procesé 20 trámites y esos 20 trámites, 3 no los atendí fuera de tiempo, ¿no? Obviamente, para saber si estuvieron fuera de tiempo debe haber algún estándar, ¿no? Digamos, máximo debe ser 2 horas. Hubieron 3 trámites que me demoré más de 2 horas, ¿no? O sea, 3 de 20, ¿no? Son los trámites no atendidos a tiempo. Es un atributo porque no hay 3.5 trámites, ¿no? ¿Correcto? Ahora también se tiende a llevar esto a porcentaje, ¿no? O sea, 3 trámites entre 20, ¿no? Eso me va a salir un porcentaje del 15% o 0.15, ¿no? 3 de 20. Ese 0.15 es un atributo, ¿no? Porque siempre hay que mirar el dato de origen, ¿no? ¿Cómo salió ese 0.15? Es 3 entre 20. ¿3 qué? 3 trámites atendidos fuera de tiempo. Entre 20, ¿qué? Entre 20 trámites, ¿no? O sea, el numerador es un atributo, el denominador es otro atributo, ¿no? Por lo tanto, la división de dos atributos también es un atributo, por más que tome valores de fracción, ¿no? O decimales, ¿correcto? Entonces, cuando el indicador es una división, ¿no? O alguna operación matemática, para que sea atributo, todos los componentes de esa fórmula tienen que ser atributo. O sea, basta que en la fórmula haya un dato que sea variable, ya el indicador es una variable, ¿no? Y por lo tanto tendría que pasar por los análisis anteriores, ¿no? Entonces acá vamos a ver ahora el caso solo de atributos, donde el indicador es conteo, o si es una expresión matemática, todos los componentes de la fórmula o de la expresión matemática tienen que ser también atributos, ¿no? ¿Correcto? Eh, y en este tema de los atributos hay dos conceptos que hay que diferenciar, relacionados pero diferentes, ¿no? El concepto de defecto y el concepto de defectuoso. Entonces, lo he tratado de explicar ahí con esta lámina, ¿no? Digamos que estos son unos productos, los que se imaginen ustedes, y todas estas figuritas o manchas de alguna forma o color son fallas, ¿no? Que se dan en el producto. Entonces uno agarra la primera unidad y le encuentra una falla que, según la leyenda, es una grieta, ¿no? Tiene una grieta. Agarra la segunda unidad y encuentra que tiene una grieta, eh, un hoyo, ¿no? Y hay una zona desgastada, ¿no? La parte verde. Y así, ¿no? Agarra la tercera unidad y vemos que hay solo un hoyo, ¿no? En la cuarta unidad hay una rebaba, ¿no? Una protuberancia. Agarra la quinta unidad y mira y se da cuenta que está totalmente limpio, ¿no? Y así sucesivamente cada unidad, ¿no? Entonces uno puede hacer dos conteos acá, ¿no? Yo puedo, bueno, hasta tres, ¿no? Sino que uno es complementario del otro, ¿no? Yo lo primero que puedo contar es eh, todos los productos totalmente buenos, ¿no? Que no tienen ninguno de estos problemitas que hemos visto, ¿no? Entonces, rápidamente es uno, 2, 3 y 4. ¿No? Hay 4 productos que están perfectos, ¿correcto? Ahora, esto no solamente es un tema de producto físico, ¿no? Porque también puede ser, por ejemplo, esto que fueran facturas, ¿no? Hay facturas que tienen una falla en el precio, ¿no? Salió el precio equivocado, no está el precio que se pactó con el cliente. Hay otra factura que puede tener el problema del precio, pero también puede haber salido problemas en la dirección del cliente. Entonces, cuando
la unidad de distribución, el vehículo de entrega va a ir a una dirección incorrecta. Entonces hay un problema en la dirección del cliente, ¿no? Y también puede haber un error en el, en el producto, ¿no? En la descripción del producto, ¿no? Entonces también puede ser estos facturas. Pueden ser también expedientes, ¿no? Cuando uno hace un trámite ante una entidad pública, presenta un expediente y hay una persona que evalúa el expediente, ¿no? Y puede observarte que tu expediente no cumple con un requisito, ¿no? Con un requisito, por ejemplo, la documentación no está completa. Hay otros expedientes que tienen un problema de documentación completa, o otro problema puede ser la documentación ilegible, ¿no? La fotocopia que han sacado al documento que adjuntan no es legible, ¿no? Entonces, igual, ¿no? También puede ser, también pueden ser expedientes. Pero también puede ser un tema de servicio, ¿no? Por ejemplo, hice un servicio y no lo entregué en la fecha, ¿no? Ese es un problema. O sea, ese servicio tuvo una falla, no lo entregué en la fecha. El otro servicio que hice, no solo no lo entregué en la fecha, sino que no lo llevé completo, ¿no? O sea, no hice la entrega de todo lo que me pidieron, no no cumplí con todos los requerimientos. Y tercero, inclusive puede haber habido un maltrato, ¿no? El cliente se quejó por un maltrato de la persona que dio el servicio, ¿no? También. Entonces, no lo vean solo como temas físicos, sino también como temas en servicios, en documentaciones, ¿no? En trámites, etcétera. ¿Correcto? Bien, entonces yo puedo tener el universo de productos, de servicios, trámites, etcétera, y yo puedo contar, ¿no? Cuántos de esos servicios fueron pues inmaculados, ¿no? En este ejemplo son 4, ¿correcto? De 10. Eso significa que 6 de ellos, ¿no? Porque si de 10 solo 4 estuvieron correctos 100%, significa que los otros 6 fueron defectuosos, ¿no? Entonces el concepto de defectuoso se aplica a toda la unidad en su conjunto, ya sea a todo el producto. El producto es o no es defectuoso. El producto, el trámite estuvo o no estuvo correcto. El servicio fue o no fue conforme, ¿no? ¿Correcto? Ese es defectuoso, ¿no? Entonces el concepto defectuoso es sí o no, ¿no? Tiene o no tiene, es o no es defectuoso, ¿no? Tiene o no tiene la característica, cumple o no cumple con tal condición. ¿Correcto? Entonces, lo primero que puedo ver acá es que tengo 6 unidades defectuosas, ¿no? O 6 defectuosos, ¿no? Que es lo que está acá. Pero bueno, desde el concepto de defectuoso, estas dos unidades son iguales, ¿no? Porque ambas son defectuosas. Pero si yo quiero ir un poco más allá, ser un poco más preciso en el análisis, yo diría, oye, pero está bien, estas dos serán ambas defectuosas, pero no son iguales, porque la primera tiene solo un defecto, ¿no? Para el ejemplo, la grieta, mientras que la segunda ha tenido 3 defectos, ha tenido grieta, hoyo y desgaste. Entonces, claro, ambas son defectuosas, pero la segunda tiene más defectos que la primera, ¿correcto? Entonces, los defectos ya son las fallas que hacen que la unidad, ¿no? El conjunto, el todo, se vuelva defectuoso, ¿no? Entonces, este trámite es defectuoso porque tuvo un defecto. Este segundo trámite es defectuoso, pero tuvo 3 defectos, ¿correcto? Y así sucesivamente. Entonces también puedo contar los defectos o las fallas, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 defectos. Estos 11 defectos generaron 6 unidades defectuosas, ¿no? Entonces acá están los defectos, 11 defectos y 6 unidades defectuosas, ¿correcto? Entonces son dos conceptos relacionados pero diferentes, ¿no? Relacionados, ¿por qué? Porque una unidad defectuosa, para que sea defectuosa, es porque tiene defectos, ¿correcto? Y entonces yo puedo, a partir de estos dos valores, yo puedo calcular hacer ciertos cálculos, ¿no? Los cálculos clásicos es
la fracción defectuosa, ¿no? Que es los 6 defectuosos entre el total, ¿no? Entre 10, ¿no? Que sería esto 0.6, ¿no? O también lo que es lo mismo, 60%, ¿correcto? Es decir, el 60% de las unidades son defectuosas, ¿no? Pues se dice fracción, ¿no? O el 60% de las unidades son defectuosas, o 0.6, ¿no? Una fracción de 0.6. Pero el otro cálculo que puedo hacer es defectos por unidad, ¿no? En total hubieron 11 defectos. ¿En cuántas unidades? En 10. No es en 6, sino en 10. Porque estas otras 4 aportaron 0, ¿no? Esa aportó 1, 3, 1, 1, 0, ¿no? 3, 0, 0, 2, 0. Entonces yo conté 11 defectos en 10 unidades. Entonces 11 entre 10 me da que 1.1. Pero no es 1.1 o no es 110%, ¿no? Es un 1.1 defectos por unidad. O sea, en promedio hay 1.1 defectos por unidad. ¿Correcto? Obviamente algunas tendrán más de 1.1, otras tendrán menos, ¿no? Y lo mínimo pues es 0, ¿no? Entonces tengo ahí esos dos conceptos. Entonces igual, si yo ya descarté que mi indicador sea una variable, y ya estoy seguro que mi indicador es un atributo, el siguiente paso es, oye, mi indicador se rige bajo el concepto de defecto, está controlando defectos, está midiendo defectos o está midiendo defectuosos. ¿Qué es lo que está haciendo mi indicador? Entonces, por ejemplo, si mi indicador es porcentaje de productos de segunda, ¿no? ¿Es defecto o defectuoso? No. Yo produzco 100 unidades y de esas 10 son defectuosas. No me interesa, en el ejemplo que estoy dando, cuántos defectos tiene cada unidad. Lo que estoy diciendo que la unidad es, ¿no? Es un producto de segunda. El producto de segunda, o un producto es o no es de segunda, ¿correcto? Entonces, esa lógica es el concepto de defectuoso. Recuerden, el concepto de defectuoso es o no es defectuoso. Tiene o no tiene la característica, ¿no? Una forma bien práctica de darme cuenta cuando un indicador de atributo es defectuoso son porcentajes. Cuando mi indicador de atributo es expresado como porcentaje, está bajo el concepto de defectuoso. Ejemplos clásicos: porcentaje de productos de segunda. Es atributo porque es en el numerador va número de productos de segunda y en el denominador va número de productos, ¿no? Atributo entre atributo, el indicador es un atributo y como lo puedo expresar como porcentaje es defectuoso, ¿no? Porcentaje de trámites atendidos a tiempo, igual, ¿no? Número de trámites atendidos a tiempo entre el número de trámites totales, ¿no? Lo divido, es un porcentaje defectuoso porque el trámite o lo atendí a tiempo o no lo atendí a tiempo, ¿no? Porcentaje de clientes morosos, igual, ¿no? Yo tengo una cartera de 1000 clientes y de esos 1000 clientes 100 son morosos. Entonces 100 de 1000, atributo entre atributo, 10% es defectuoso porque el cliente es o no es moroso, ¿correcto? Entonces esa es la forma práctica de darme cuenta que mi indicador está bajo el concepto de defectuoso, ¿no? Cuando lo puedo expresar como un porcentaje de atributos, ¿no? ¿Correcto? Entonces el concepto de defectuoso desde un punto de vista estadístico se le denomina binomial, ¿no? Entonces, cuando mi indicador es defectuoso, voy a hacer análisis de capacidad binomiales, ¿no? Entonces, defectuoso, binomial. Análisis de capacidad binomial. Si mi indicador de atributo no es un porcentaje, ¿no? Entonces está por el lado de los defectos. Yo estoy contando los defectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Días de retraso en los pagos, ¿no? O sea, yo tengo el cliente 1, se retrasa 5 días en efectuar el pago, ¿no? 5 días de la fecha de vencimiento, ¿no? Días de retraso, los días se cuentan, ¿correcto? O sea, es un atributo. Entonces el cliente 1 se demoró 5 días, el cliente 2 se demoró 0, sí pagó a tiempo. El cliente 3 se demoró 8 días, ¿no? Es como las manchas, ¿no? Como si cada una de estas figuras sea un cliente, ¿no? Y cada manchita que hay en el producto sería días de retraso. Entonces yo voy a saber, el cliente 1 se demoró un día en pagar, el cliente 2
se demoró 3 días en pagarme. El cliente 3 un día, el cliente 4 un día, el cliente 5 me pagó a tiempo, 0, ¿no? Entonces yo sumo los días de retraso. En total fueron 11 días de retraso entre 4 clientes. ¿Cuántos clientes? 10. 11 días de retraso en total, que es la suma entre 10 clientes, me sale que en promedio, ¿no? Días promedio de retraso sería 1.1, ¿no? Ese 1.1 es un atributo, pero ese 1.1 no es un porcentaje, por lo tanto está midiendo ¿qué? Defecto. Desde un punto de vista estadístico, los defectos se rigen por el modelo de Poisson. Entonces voy a tener que hacer una prueba, un análisis de capacidad de proceso bajo el modelo de Poisson, ¿no? Binomial y Poisson. Recuerden, defectuoso binomial, defecto Poisson, ¿no? Y eso es lo que tengo que hacer con mi indicador, ¿no? Entonces el indicador, una vez que tengo ya definido el indicador con su fórmula y todo, tengo que saber si ese indicador de atributo es defecto o defectuoso para poder hacer la prueba o el análisis de capacidad correcto.